Hermanitos en Cristo, muy buenas tardes. Nuevamente, su hermano, su amigo, Peter Pérez Flowers, mejor conocido en el mundo cibernético como Tío Peter, servidor de Cristo. Vamos a continuar con un tema bíblico. Repito, son temas extrabíblicos porque, como tal, hemos visto cuántos libros son, cuál es su clasificación literaria, cuántos libros hay poéticos, cuántos son proféticos, cuántos son evangelios. Eso ya lo vimos. Eso es propio, netamente bíblico. Pero a hoy, entre muchos otros trucos para empezar a entender la Sagrada Escritura, porque muchos que hoy andan con su Biblia bajo el brazo, dizque enseñando la palabra de Dios, solamente leyeron la Biblia y ahí lo dice y ahí nadie lo mueve, ahí lo dice y eso es. Pero así lo interpretó y así lo da a conocer como verdad absoluta, pero no se da cuenta que su hermano o su prójimo tiene otra mentalidad diferente y otro va a tener la mentalidad diferente, y esa multiplicidad de ideas que no son verdades terminan concluyendo en divisiones, separaciones, versiones de la Biblia totalmente diferente una de otra. Para muchos ha de ser igual, hay que haya mucha gente, como diversidad religiosa, así como diversidad sexual, que haya, no nomás son dos géneros, ya hay muchísimos géneros. No, en el caso de la Biblia, lo siento mucho, pero no, así no actúa Dios. Dios es uno y la fe es una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, un solo evangelio, un solo Dios. Yo no sé por qué tanto estudio si al final de cuentas tú vas a hacer lo que se te da tu regalada gana. Y así es la certeza con que se enseñan en muchos otros grupos que no son católicos, pero que al final se van a dividir de esos grupos. Y en esa, así como brotes de sarampión, andan por un lado y andan por otro lado, surgiendo ideas, grupos que dicen cada quien que traen la verdad y está en la Biblia. Hoy vamos a ver un punto pequeñito, nada más pequeñito, acerca del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Miren, aquí vamos a empezar a ver cómo es que muchos se confunden. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 2. Y vamos a ver la Biblia guiada. Ciertamente la Biblia es guiada, pero el que no se deja guiar es quien la conduce. Mira. Quiere el truco de la saliva y aún así no se deja. Ok, vamos entonces al capítulo 2, verso 2. Desde el verso 1. Tiempo hubo en que las culpas y todos los pecados de ustedes los mantendrían en estado de muerte. Era el tiempo que seguían los torcidos caminos de este mundo y las directrices del que estaba frente de las fuerzas invisibles del mal, que ese espíritu es el que actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. Y asimismo también todos nosotros que en el pasado, sometidos a nuestras desordenadas apetencias humanas, obedientes a esos desordenados impulsos del instinto y de la imaginación, y destinados por nuestra condición de experimentar como los demás la ira de Dios. Pero la piedad de Dios es grande e inmenso su amor hacia nosotros, por eso, aunque estamos muertos con razón de nuestras culpas, nos hizo revivir junto con Cristo. La salvación es pura generación de Dios. Dios nos resucitó y nos sentó con Cristo Jesús en el cielo.
Desplegó así ante los siglos venideros la impresionante riqueza de su gracia, echando bondad para nosotros en Cristo Jesús. En efecto, ustedes habían sido salvados gratuitamente mediante la fe y no es algo que provenga de ustedes, sino que es un don de Dios. No es que es cuestión de humana para que nadie venga a presumir lo que somos. A Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Recuerden pues que ustedes, paganos en otros tiempos por nacimiento y consideración, y circuncisos, porque así llamados circuncisos, esos que llevaban en su cuerpo una marca hecha por manos humanas, estaban en manos privadas de Cristo, sin derecho a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas portadoras de las promesas, sin esperanza, sin Dios en medio del mundo. Ahora, en cambio, insertados a Cristo Jesús y su gracia y su muerte, ya no están lejos como antes, sino cerca. Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de ambos pueblos uno solo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchos creen que Antiguo y Nuevo Testamento es uno solo, porque acabamos de decir que Dios es uno solo. Sí, es un solo texto. La Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios, lo hemos dicho, pero al momento de anunciar la palabra de Dios debemos entender en claro para la hermenéutica, entender Antiguo y Nuevo Testamento. Muchas personas no entienden eso y caen en el error. Antiguo Testamento es el origen del cristianismo. Nuevo Testamento, el origen en el Antiguo Testamento vamos a encontrar los hebreos, vamos a encontrar los judíos, vamos a encontrar los samaritanos, vamos a encontrar los samarios, vamos a encontrar reinados, vamos a encontrar muchas cosas que son de antemano origen o prefigura del Nuevo Testamento, o que esta nueva forma de amar a Dios a través de su Hijo, que le llamamos Cristo, y por lo tanto todos los seguidores de Cristo son cristianos. Ya lo escuchaste, lo entiendas o no lo entiendas, porque muchos van a decir: yo no soy católico, yo soy cristiano. Mira, el católico es cristiano y tú eres cristiano y todos somos cristianos si seguimos a la única iglesia que Cristo fundó, si seguimos la verdad absoluta y única en la Biblia. Pero tú te quieres adjudicar el título de cristiano estando en contra de la Iglesia Católica, en contra de la Biblia y a favor de tus propios intereses personales y discernimientos personales que encuentras en la Biblia. Es por eso que no te salen las cuentas. Hoy vamos a ver la gran diferencia que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es verdad, dice ahí Efesios 2, que Dios hizo de los dos pueblos uno solo. Pueblos, ¿qué? Pueblos. Pero es claro que es antigua alianza, nueva alianza. Vamos a encontrar de este lado Éxodo capítulo 24, versos de 3 al 8, donde Dios hace un pacto con el pueblo. El intermediario o el mediador sería Moisés. El pueblo acordó con Dios que se tenía que someter y que Dios le brindaba la protección. Ese era el mutuo acuerdo, esa era la mutua alianza. Y entonces mandaron a los jóvenes a matar reses rojas y a esparcirlas sobre el pueblo. Así se sella la antigua alianza. Pero Jesús, en la última noche, reunidos con sus apóstoles, en esa reunión, en la cena eucarística, en la cena de acción de gracias, que poco tiene que ver con la Pascua judía, sino en una Pascua nueva y eterna, diferente.
Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versos del 19 al 20, es lo que vemos cada 8 días en la misa, y es posible que del diario, cada vez que ustedes lo hagan, será resaltando el santo nombre de Cristo. ¿Por qué? Al recordar que Cristo en la última cena entregó su cuerpo y su sangre para la salvación de muchos. Esta es mi sangre, este es mi cuerpo, y luego levantó el cáliz y dijo: esta es mi sangre nueva y eterna. No hay más alianzas. Por eso, aunque vendrán nuevos imperios formando del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento una religión disque más correcta, como será el Islam en el siglo VII, no hay otra alianza. Allá el profeta es Mahoma y el poderoso es Alá. Sí, pero no hay otra alianza. No hay otra alianza. Pero es que a Joseph Smith dijo que Dios le iba a dar unas visiones y les iba a hablar unas placas como de oro y que formara una nueva religión. No hay otra alianza. Nueva y eterna alianza. La sangre de Cristo. Dime tú qué puedes ofrecer, qué puedes hacer para que la alianza que tú ofrezcas sea mejor que la sangre de Cristo. No hay nada, hermano, no hay nada. Por eso, la nueva y eterna alianza la encontramos en Cristo Jesús, en la última cena, la que nosotros celebramos cada vez que conmemoramos el nombre de Cristo. Y nuevamente Cristo se entrega por el perdón de los pecados. Y nuevamente dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No de forma cruenta. Ahora, conmemorando ese momento especial, Cristo nos fortalece. Cristo, Eucaristía. Ahora bien, vamos viendo esa gran diferencia entre Antigua Alianza y Nueva Alianza. ¿Está escrito en la Alianza? Sí, Antiguo o Nuevo Testamento. Porque yo, como cristiano, no voy a hacer caso al judaísmo, al patriotismo, a otras ideologías o fuentes antiguas para que nos dieran origen al cristianismo. No, yo, para mí, como cristiano que soy, me importa lo que dice Cristo, no lo que dice Moisés. Pero vamos a continuar. Levítico capítulo 11, verso 11. Esta es la lista de los animales prohibidos. No vas a comer carne de pescado sin escamas. No comerás el cerdo. No comerás el camello. No comerás el sopilote. No comerás la serpiente. Muy bien. ¿Y qué dice San Mateo capítulo 15? También en el verso 11. El Evangelio de San Mateo, Jesús dice: no hay nada impuro. Levítico 11. Estos son los animales impuros. Y si estas cosas te hacen impuras. Mateo capítulo 15, Nuevo Testamento, Nueva Alianza. Nada de lo que comes te hace impuro. Lo que hace impuro es lo que sale, porque sale de ti la codicia, la maldad, la envidia. ¿Capiche? Ahora vamos a entrar a otro tema para que ustedes vayan viendo. Deuteronomio capítulo 25, versos del 5 al 10. La ley del leviarato. Para dar hijos al pueblo de Dios tendrías que casarte. No tuviste hijos con esta persona, te casas de nuevo. No tuviste hijos con esta persona y te casas de nuevo. Y te casas de nuevo. Y te juntas hasta que tengas hartos hijos. Esa era una ley antigua llamado leviarato en el capítulo 25. Lo retoma en el Evangelio de San Marcos capítulo 8, cuando Jesús está hablando con los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección, y le plantearon un problema de leviarato a Jesús, porque Jesús no tendría que contradecir al Antiguo Testamento. Pero
que dice Jesús acerca del levirato, que no puedes tener muchas esposas. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre para formar uno solo con una mujer. Ya no son dos, sino una sola carne. Eso es totalmente diferente al levirato, que tendrías que casarte y tener a tus esposas y tener a tus hijos. No, aquí no es así. Aquí es una sola carne y no la tienes que despedir. El domingo pasado veíamos, pero maestro, ¿cómo es posible? Moisés sí nos dio una carta para despedir a Moisés, les dio esa carta, ese documento, porque ustedes son necios. Pero ya desde el principio, y nos manda hasta Génesis, se les dijo que no habría más personas, una sola carne, de los dos, uno solo cuando se casa. Y lo que Dios unió, que no lo separa el hombre, para acabarla de remachar. Sí, Señor. Entonces son dos cosas diferentes, dos mandatos diferentes, dos formas diferentes. ¿A cuál le voy a hacer caso? ¿Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. Pero me estás diciendo que los dos libros son importantes. Los dos son importantes, pero nosotros nos regimos por el Nuevo Testamento porque somos cristianos. Cuando seamos judíos, ignoraremos el Nuevo Testamento y nos vamos a quedar solamente con el Antiguo, porque ahí será una especie de judaísmo antiguo arraigado. Pero nosotros somos cristianos, amamos a Cristo y respetamos su origen, mas no lo desechamos, no lo aventamos, no lo ignoramos. Sabemos de dónde viene Cristo. De hecho, esta es una prefigura de lo que tendría que venir después. Y lo repito, todo lo que está en los profetas, con Cristo se viene a completar. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Vamos a ver la ley del talión. Levítico capítulo 24, versos del 17 al 21. Ojo por ojo, diente por diente. Y esa ley decía que si alguien te mataba una vaca, tú tenías derecho de ir a matarle otra vaca. Pero si matabas dos vacas, entonces aquel venía y te mataba otra vaca para quedar en paz. Una especie de leyes que nunca se justificaba y que siempre había problemas. ¿Cuáles son las cosas que propone Jesús? San Lucas capítulo 6, verso 27. Si te pegan en esta mejilla, pon la otra. La humildad ante todo. Si te obligan a caminar a la fuerza 2 kilómetros, ve con ella por la buena 1 kilómetro más. Si te roban la túnica, llévales también el ceñidor, no sea que también le vaya a hacer falta. Eso doblegaba a la ley del talión, que nunca funcionó. La ley de la humildad, de la forma sencilla y humilde de Cristo Jesús, viene a derrumbar, y todavía, a pesar de estos tiempos, sigue funcionando, sigue siendo efectiva la ley que propone Cristo, la ley del amor, de la humildad, de la equidad, de la justicia, la ley del perdón. Deuteronomio capítulo 5, verso 21. No desearás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni la burra. Antigua ley. No tengo que desear nada más la mujer. Bueno, su casa no tampoco, su burro tampoco, no voy a desear nada. Pero aquí en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, verso 28 dice: si un hombre mira con malos ojos a una mujer, aunque no le esté deseando, simplemente la mirada pecadora, una barridita. Si un hombre ve con malos ojos a una mujer, ya cometió pecado en su corazón, el pecado de la concupiscencia. Es diferente el mensaje, hermano, ¿a poco no lo alcanzas a entender? Mientras que allá eran unas leyes que tendría que cumplir, que no desear la mujer de tu prójimo. A lo mejor tenían relaciones así sin deseo, porque al final de cuentas no la estaba deseando. Habría una forma de salirse de esa ley. Pero Jesús ahora dice: el que ve con malos ojos ya cometió pecado.
totalmente diferente. Ojos lujuriosos, fuera, porque es mejor que entres incompleto al reino de los cielos que entres completo al lago de fuego. Eso es lo que dice el Evangelio de San Mateo. Muy bien. Ahora, Éxodo capítulo 20, verso 4. No tallarás imagen de lo que está arriba en los cielos, lo que está abajo en la tierra, lo que está encima de las aguas o debajo de las aguas. Ay, ese es el primer verso que se aprende nuestros hermanos. Como católicos, nosotros que tenemos muchas imágenes, muchas formas que vienen de nuestros antepasados, muchas tradiciones que a veces todavía no han sido purificadas o entendidas o discernidas en las épocas actuales, como lo es el Día de Muertos. Pensarán mucho que al poner un altar, al poner unas velas, estamos adorando a los muertos. Cosa equivocada, caballero, cosa equivocada. Eso no es, nosotros no adoramos a los muertos, ni tampoco le hacemos ofrenda a los muertos. Para empezar, aquellos no están muertos, porque dice Mateo 11:27 que el que crea en Cristo, aunque muera, vivirá. Nuestros seres queridos creyeron en Cristo, cuando menos desde hace 1500 a la fecha los mexicanos creemos en Cristo y nosotros estamos vivos, y la fe del Día de Muertos, aunque ajena, tiene un sentido en la Iglesia Católica. Por eso nosotros le llamamos el Día de los Fieles Difuntos, el Día de Todos los Santos, porque están vivos, presentes con Cristo, unos ya purificados y otros falta por purificarse. Es difícil de entender esto, pero estamos hablando de diferentes testamentos, pero tal pareciera que estamos hablando de otra religión. Éxodo 20, no tendrás imágenes. Ay, Jesús bendito, no debo tener una imagen porque está prohibido. Está prohibido las imágenes. Nos vamos a aventar todo un tema acerca del tema de las imágenes. En este caso lo que importa es que si en Éxodo 20 está diciendo que no debes de tener imágenes, San Mateo en el capítulo 22, verso 20, Jesús pide una moneda. ¿De quién es esta imagen? Todos contestaron de César. En ese momento Jesús hubiera aventado la moneda y hubiera dicho: esto no sirve, solamente la imagen de Dios, no debes de tener imágenes, así lo dice mi Padre Celestial que está en los cielos, porque en Éxodo 20 verso 4 está diciendo que no debes de tener imágenes, lo que está arriba en la tierra y lo que está debajo de la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Así debió haber sido su prédica, para que los hermanos protestantes tuvieran un poquito de razón, pero no fue así. ¿De quién es esta moneda? De César. Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Alguien dirá: está hablando del diezmo, está hablando de la cooperación. Jesús no habla de una manera nada más directa, sino en todas sus ramificaciones completas. Porque si estamos hablando a las imágenes, yo tengo a un San Juditas Tadeo. ¿De quién es esta imagen? De San Juditas Tadeo. Pues dale a San Judas Tadeo que es de San Judas Tadeo y dale a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de San Judas Tadeo? El reconocimiento, el haber predicado la palabra de Dios, el haber escrito una carta en la Biblia, el haber seguido a Jesús y el tener el valor de morir por Cristo y el enseñarnos a través de su palabra que nos llega en la Biblia. Casi al final, en la parte final, está su carta. Eso es el reconocimiento y nada más. Pero San Judas Tadeo no es Dios, ni te da la vida, ni nada por el estilo. Él se inclina y adora a Cristo Jesús como tú lo adoras y a Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Dale a San Judas lo que es de San Judas y darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo honor, toda gloria, toda alabanza al Rey, al Creador, al universo, al Salvador, al Creador del universo. ¡Ay, este universo! Hay que estar en paz con el universo porque la energía que fluye. ¿Cuál energía? ¿Cuál universo? Nosotros amamos al Creador del universo. ¿Capiche?
Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Nosotros creemos en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento y seguimos al Nuevo Testamento y no al Antiguo Testamento. A Jesús por María, Ave María.